Saludos cordiales, el día de hoy vamos a pasar a hacer la revisión del caso clínico del sistema cardiovascular. Para empezar vamos a hacer la presentación del caso clínico, en el cual se nos presenta una persona de sexo masculino de 68 años de edad, de ocupación pescador, con primaria incompleta, es soltero, de raza mestiza, y vemos que tiene dos ingresos a los servicios de salud. En este caso el primer ingreso, que es por emergencia, que se suscitó el día 29 de 6 del 2019 aproximadamente a las 4 de la tarde, 5. Y la segunda, que es el ingreso a hospitalización, que se suscitó el 4 del 7 del 2019 a las 5:45 de la tarde aproximadamente. En lo que es la enfermedad actual, vamos a ver que el motivo de consulta es dolor torácico con un tiempo de enfermedad de 50 minutos. Los síntomas principales es el dolor torácico y la forma de inicio es brusco. Dentro de la descripción cronológica vemos que 50 minutos antes de su ingreso, el paciente empezó con dolor en hombro izquierdo de tipo opresivo, de leve intensidad, y que se irradió a brazo izquierdo con una duración de 15 a 20 segundos. 30 minutos antes de su ingreso vemos que presenta dolor retroesternal tipo opresivo de aproximadamente 2 a 3 sobre 10 en escala EVA, sin irradiación, por lo que no le dio importancia. Y 10 minutos antes de su ingreso vemos que ese dolor apareció nuevamente con dolor en hombro izquierdo de tipo opresivo con irradiación a codo ipsilateral y a región retroesternal, esta vez con un EVA de 10 sobre 10. Es por eso que acude a los servicios de salud. Una vez estando en el hospital percibe dolor torácico con las mismas características y se le agrega además frialdad y sudoración en espalda y cabeza. A su vez niega palpitaciones, dificultad para respirar, niega náuseas, vómitos y también fiebre. Dentro de los antecedentes personales, dentro de los más resaltantes es nacido de parto eutóxico. Vemos que vive solo, con una condición de vivienda de material de adobe, con los servicios básicos, con una situación económica de 200 soles mensuales aproximadamente. Dentro de sus hábitos y costumbres vemos que tiene una alimentación rica en carbohidratos y no tiene restricción de alimentos. Dentro de sus adicciones vemos que tiene un alcoholismo de aproximadamente 44 años y un tabaquismo desde los 17 años de aproximadamente, según su edad, de 51 años de consumo de tabaco. Niega consumo de drogas y niega viajes. Dentro de sus funciones biológicas todo está conservado: el apetito conservado, sed conservada, la orina conservada en volumen y frecuencia, las heces normales, el sueño conservado y la variación ponderal no refiere. Dentro de los antecedentes patológicos vemos que se le diagnosticó angina de pecho en el 2017 y también hipertensión arterial, y está en tratamiento con losartán 500 miligramos, una tableta cada 24 horas desde hace 6 meses, pero ese tratamiento se realiza de forma irregular. Intervenciones quirúrgicas niega, alergias y RAMS las niega y transfusiones las niega. Dentro de los antecedentes principales vamos a ver que la madre falleció a los 79 años de causa desconocida. El padre falleció a los 52 años de enfermedad coronaria, además de ser fumador. Dentro de los hermanos, en este caso son 9 hermanos, 3 de ellos tienen un diagnóstico de hipertensión arterial con tratamiento irregular, no tiene hijos, y dentro de sus abuelos vemos que este abuelo falleció de enfermedad cerebrovascular. Y sus tíos, vemos que 2 hermanos de su padre fallecieron de infarto de miocardio y el hermano de padre falleció de una enfermedad cardiovascular. Dentro del examen físico vemos que en su primer ingreso tiene una presión arterial elevada, una frecuencia respiratoria normal, una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria tal vez taquipnea. Vemos que tiene una palidez en piel, y por el resto está todo normal. En su hospitalización vemos que la presión arterial está normal, pero tiene una saturación de oxígeno de un 96% y una fracción de expiración de oxígeno de 0.32. ¿Sí? Y vamos a ver que también presenta la palidez, al igual que lo había presentado la anterior ocasión, pero en este caso no presenta edemas y tampoco presenta adenopatías superficiales. Bien, en lo que es el examen regional vemos que todo está normal, pero se presenta a nivel de los ojos una palidez de las conjuntivas una palidez no tan acentuada. En lo que es el cuello está todo normal, el aparato respiratorio no hay nada relevante, en el aparato cardiovascular tampoco, a la inspección, palpación, percusión y auscultación no hay nada relevante, el abdomen de igual manera, en el aparato genitourinario tampoco, no tiene lesiones, el puño percusión negativo, y en la parte neurológica vemos que absolutamente
todo el examen ha salido normal. La conciencia, la función nerviosa superior, los pares craneales sin alteraciones, la función motora conservada, la función sensitiva también conservada y tiene signos meningios negativos. Y por último, en el aparato musculoesquelético vemos que en la inspección y a la palpación no presenta deformidades y tampoco presenta dolor a la palpación articular. Una vez presentado el caso, vamos a ver los antecedentes cardiovasculares que presenta nuestro paciente. En primer lugar, tenemos al antecedente de la edad. Nuestro paciente tiene 68 años, por lo cual entra dentro de la clasificación de las personas que tienen entre 41 y 75 años y que las enfermedades cardiovasculares más prevalentes son la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria. En el sexo vemos que en general el sexo masculino es más propenso a desarrollar patologías cardíacas y en este caso estas patologías pueden ser la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar y la coartación isquémica de la aorta. En el estado civil vemos que a pesar de vivir solo, no se nos refiere si es que ha tenido una pareja, si es que se ha separado o si es que esta pareja ha muerto. Por lo cual vemos que los casados tienen más tensiones por las responsabilidades que tienen. Vemos que los solteros son desorganizados en su alimentación y horario de descanso, puede ser el caso. Y también la muerte o separación de la pareja aumenta la incidencia de agravación de cardiopatía coronaria subclínica en caso de que nuestro paciente haya tenido una pareja y ésta haya fallecido o se hayan separado. Entre los antecedentes personales vamos a hablar de los hábitos. Siempre se debe medir la presión arterial y descartar la presencia de alteraciones metabólicas. Por ejemplo, las alteraciones como la diabetes y también medir la presión arterial para tener un control sobre su hipertensión arterial. Vemos que el tabaquismo es fundamental en el desarrollo de la cardiopatía coronaria y arteriopatías periféricas obliterantes, y el alcoholismo con alimentación inadecuada da lugar a miocardiopatía congestiva grave y puede contribuir a la aparición de la hipertensión portal, que puede estar relacionada también con la presencia de cirrosis, que en este caso no hay evidencia de ello. Y dentro de los antecedentes familiares vemos que existen mutaciones y anomalías genéticas, así como la aterosclerosis y la hipertensión arterial son antecedentes familiares más importantes. En este caso la hipertensión. Y el paciente se encuentra dentro de una familia cardíaca, ya que tiene unos antecedentes familiares de pacientes que han sufrido de alteraciones cardíacas, ya sea infarto de miocardio o enfermedad cerebrovascular. Así que está dentro de la clasificación de una familia cardíaca. Dentro de la clínica, los signos y síntomas que presenta el paciente en sus dos visitas tenemos primero un dolor en hombro izquierdo, que en este caso no fue alertado por nuestro paciente, pero cuando presentó el dolor retroesternal con irradiación a codo ipsilateral, vemos que con un EVA de 10 el paciente se encontraba con un dolor muy intenso, por lo cual acudió a los servicios de salud como se había mencionado con anterioridad. Vemos que también presenta frialdad en cabeza y espalda y sudoración de nuevo en cabeza y espalda. A su vez, en las dos veces que nuestro paciente visitó los servicios médicos, tenía una palidez de piel. Y en este caso, en su segunda entrada, cuando entró hacia emergencias, tenía una bradicardia porque tiene 63 latidos por minuto. Además de tener una saturación de oxígeno de 96 y una fracción inspirada de oxígeno de 0.32. Además de tener las conjuntivas pálidas, por lo cual puede estar en una palidez generalizada, no se nos menciona mucosas. ¿Cuál es el diagnóstico? Como tal, el diagnóstico es cardiopatía isquémica relacionando con síndrome coronario intermedio por sus características: dolor anginoso típico, prolongado, de duración más de 30 minutos. En este caso, porque nuestro paciente tiene una duración de aproximadamente 50 minutos y que se presenta generalmente en reposo. En el cuadro podemos ver toda la clasificación de los síndromes isquémicos. Podemos ver la cardiopatía isquémica subclínica, la cardiopatía isquémica sintomática, los síndromes coronarios agudos, que en este caso tienen que ver con las correlaciones que tienen con el EKG y sobre todo con las variaciones del segmento ST, y los síndromes coronarios crónicos, como puede ser la angina crónica estable, la angina vasoespástica y otras anginas, además de otras cardiopatías isquémicas crónicas. A su vez, para tener un diagnóstico más certero, lo que se recomienda es la realización de un electrocardiograma y también los exámenes de laboratorio correspondientes, como son las enzimas cardíacas, y estas arrojarían más luces sobre el diagnóstico para poder proceder al tratamiento adecuado. En este diagrama podemos ver cómo es el manejo, sobre todo
de un paciente con estas características de dolor torácico anginoso de características inestables. Como tal, el procedimiento adecuado sería la realización de un electrocardiograma con una característica muy importante, que es que debe ser antes de los 10 minutos y que a partir de ahí vamos a poder detectar si es que se presenta con una elevación del segmento ST o si se presenta con sin una elevación del segmento ST. A partir de esa diferenciación nosotros vamos a estratificar cuál es el estadio del paciente y a través de ella vamos a poder generar un diagnóstico y también vamos a poder proponer un tratamiento para nuestro paciente. Sí, en este caso con SCASENT, que es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En el primer caso vemos que vamos primero a diferenciar el tiempo de enfermedad y a partir de ello vamos a poder realizar una fibrinólisis o un ingreso a una unidad coronaria o también una coronariografía precoz, entre otros procesos que deberíamos realizar para poder solucionar el problema de nuestro paciente. Y en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, vamos a estratificar el riesgo dependiendo si tiene un riesgo alto, muy alto o bajo, y a partir de ello vamos nosotros a poder determinar el tratamiento a seguir, los procedimientos a seguir. Dentro de la fisiopatología como tal de la enfermedad, el infarto agudo de miocardio se presenta sobre todo con un daño isquémico miocárdico, lo cual afecta muchas partes de nuestro cuerpo, ya sea con una alteración eléctrica de la función coronaria, con una alteración contráctil, con una afectación ventricular dependiendo de ello, y también con unas alteraciones neurológicas, en este caso a través de las fibras nerviosas. A través de las fibras nerviosas más cercanas, con lo cual se presentaría el dolor precordial y las irradiaciones de este daño isquémico. A su vez, dentro de las manifestaciones clínicas que lo habíamos tocado, más comunes que se presentan en el infarto agudo de miocardio, tenemos a la piel fría, sudorosa, la palidez, el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial, la presencia de disnea, ritmo de galope, náuseas y vómitos, bloqueos de rama, auriculoventriculares, arritmias, choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca, entre otros. Todos ellos, o al menos la mayoría, derivada de la presencia de una disminución del gasto cardíaco, lo cual se da por este daño isquémico miocárdico que se presenta. Por otro lado, en el laboratorio podemos ver un EKG con lesión, isquemia y necrosis, con los aumentos de las enzimas cardíacas y aumento de la troponina T y E, con un aumento de leucocitos. Con un ecocardiograma vamos a ver discinesias o acinesias, y en una radiografía de tórax vamos a ver hipertensión pulmonar, infiltrado intersticial, el aumento de ácidos y la disminución del volumen urinario, ¿sí? Sobre todo cuando se presenta infarto agudo de miocardio, o en este caso estamos en una cardiopatía isquémica con un síndrome coronario agudo que todavía no deriva un infarto agudo de miocardio, pero podría derivar a uno de ellos si es que no se controla los factores de riesgo más importantes, como pueden ser la hipertensión arterial. ¿Sí? En el tratamiento vamos a ver que la atención es similar a la que se aplica en insuficiencia cardíaca, incluye los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril y el enalapril. Vemos que nuestro paciente está en un tratamiento, en este caso no es continuo, debería hacerse el tratamiento continuo, sobre todo la presión arterial. Los betabloqueadores, los diuréticos de ASA como la furosemide y los antagonistas de la aldosterona como la espironolactona. Los digitálicos también se utilizan. También los medicamentos calcio antagonistas. Además de suprimirse la ingesta de alcohol y también la ingesta de tabaco, bueno, en este caso el consumo de tabaco, algunos casos pueden llegar a requerir una terapia de resincronización cardíaca con una implantación de marcapasos biventricular y un desfibrilador en casos graves, sobre todo de arritmias. Y dada la alta frecuencia de arritmias, a menudo la fibrilación se puede llegar a utilizar en la anticoagulación a largo plazo. Y el trasplante cardíaco está indicado en casos especiales en los que se pueda disponer de recurso, lo cual no es muy común, pero sí se podría llegar a realizarse en caso de que nuestro paciente sea grave y tengamos la posibilidad de poder realizarle un trasplante cardíaco. Bien, entonces eso sería todo de mi parte, lo que es el repaso de este caso clínico. Muchas gracias.